vamos entonces, antes de ir a la pausa, a ir ambientando un poco lo que va a venir justamente ahorita en esa franja principal del programa, en el conversatorio central, donde vamos a hablar precisamente sobre las violencias que se ejercen contra las mujeres en el mundo del trabajo. Vamos a tener invitadas de diferentes sectores de la organización sindical, no solo del magisterio, sino de otros sectores de los cuales nos parece muy importante conocer qué es lo que pasa alrededor de este tema. Y precisamente para ello es importante, por ejemplo, comenzar mencionando algunos datos que son bien importantes. De hecho, el que leíamos hace un rato que nos dejaba Mariela en el chat de la transmisión en vivo del programa es bien revelador. Pero hay muchos otros, incluso de carácter mundial, que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, más de 5 mujeres o niñas son asesinadas cada hora por algún miembro de su familia. Entonces, si uno hace las cuentas, uno dice que realmente la situación es dramática. Una de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física al menos una vez a lo largo de su vida. El 85% de las mujeres y las niñas viven en países que no tienen ningún sistema de protección legal contra la violencia de género. Luego, esta está absolutamente permitida, naturalizada y aceptada como una forma de vida de la sociedad. Esto precisamente ya nos pone, digamos que en una situación en la cual hay que cuestionar bastantes cosas. A veces suele pensarse que este tipo de denuncias que se hacen en el marco de en un día tan emblemático como el 25 de noviembre, pues a veces solo refieren a ciertas demandas que las organizaciones y los colectivos de mujeres hacemos en torno a algunas cosas que en ciertos sectores de la sociedad aparecen como exageradas. Pero realmente cuando uno ve cifras como las que acabamos de mencionar, se da cuenta uno de la necesidad de dimensionar el problema de todas las formas de violencia contra las mujeres. Y también se piensa en otros sectores que de pronto aceptan que definitivamente hay que hablar de esta problemática, que cuando se habla de violencias contra las mujeres, digamos que solo referimos a esas formas de violencias físicas, aquellas que dejan esas huellas, los golpes, cuando deben hacer las denuncias y demás. Y digamos que se deja absolutamente de lado ese otro tipo de formas de violencias que tienen que ver con los lenguajes que se usan, en donde se sexualizan o se tiende a hacer burla sobre el cuerpo, sobre las opciones de las mujeres, sobre los pensamientos, sobre los roles típicos que tenemos las mujeres en la sociedad. Pero también entonces hay una parte muy importante que tiene que ver con con el mundo del trabajo. Y precisamente pues por eso es que nos vamos a dar a la tarea en los siguientes minutos de conversar alrededor de esto. También es importante mencionar que este 25 de noviembre, que se ha convertido en una fecha tan emblemática, digamos que ha adquirido esa fuerza desde 1999, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Y justamente se hizo en homenaje al asesinato de las famosas hermanas Mirabal en República Dominicana por parte de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. 3 mujeres que se impusieron y desafiaron la autoridad, y más una autoridad dictatorial, y que lamentablemente terminan asesinadas en el marco de todas las infamias que se cometieron en ese régimen. Y a partir de ello, entonces, es que la Organización de las Naciones Unidas define ese 25 de noviembre como esa fecha emblemática alrededor del asesinato de estas mujeres, para que hablemos entonces de todas esas formas de violencia que se ejercen. Y es que son tantos los matices de las violencias contra las mujeres que definitivamente un día nunca va a ser suficiente para denunciar la cantidad de casos infames, y que en la mayoría de los casos quedan en la más absoluta impunidad sobre violencias ejercidas contra las mujeres. Pero de todas maneras, a pesar de que se diga que no es solamente cuestión de una fecha, es necesario que una fecha sí se establezca, digamos, como el marco preciso para que estas reflexiones y los estados, las sociedades, los mismos escenarios educativos, la escuela, digamos que configure algunas acciones muy, muy concretas para tratar de erradicar toda forma de violencias contra las mujeres. Es importante mencionar precisamente que en el marco de estas fechas también hay, digamos que, una dimensión en la que es importante reconocer y celebrar que gracias a la organización histórica de los colectivos y de las organizaciones de las mujeres, hemos logrado precisamente emprender muchas acciones para gozar, para ampliar
y para garantizar plenamente todos nuestros derechos. Precisamente, como les he dicho, para el conversatorio central que vamos a iniciar, tomaremos apenas una parte de ese inmenso universo de todas las violencias que se ejercen contra las mujeres para hablar específicamente del mundo del trabajo. Pero acá también es muy importante, alrededor de todas estas reflexiones, que vamos a hablar precisamente desde la perspectiva del trabajo remunerado, y ello no implica excluir ese reconocimiento que ya poco a poco la sociedad ha hecho de ese otro tipo de trabajo que en los espacios domésticos desarrollamos las mujeres todo el tiempo y que precisamente nos impone no solo una jornada, sino hasta 3 o 4 jornadas laborales. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, y a pesar de que no vamos a hablar de ese universo específico del trabajo no remunerado, lo queremos reconocer en ese inmenso universo de hablar del trabajo que desarrollan las mujeres y que contribuye enormemente al desarrollo de las sociedades. Muy bien, hablando de ese trabajo remunerado, en fechas como estas es importante precisamente mencionar las tareas del cuidado, de las cuales ya hice una breve alusión, y que en general es importante y necesario seguir trabajando para que esas formas de trabajo no remunerado sean reconocidas también desde los espacios estatales y gubernamentales. Muy bien, para este conversatorio, sin más preámbulos, voy a empezar a saludar a las poderosas mujeres que han aceptado la invitación y a las cuales les agradecemos enormemente pues que estén por acá. Precisamente vamos a ver alrededor de todo lo que nos van a conversar ellas, por qué la necesidad de que nos vinculemos a las marchas y a las demás actividades que se van a desarrollar hoy, a que desde las organizaciones a las cuales pertenecemos, a los sindicatos de los cuales hacemos parte, también tengamos precisamente digamos que la posibilidad de conversar alrededor de todo esto. Y como el conversatorio central constituye el Rincón de Apolonia, vámonos con la cortinilla y arrancamos de una vez. Adelante. Por mis venas corre fuego. El Rincón de Apolonia. Territorios de mujeres en perspectiva. Bueno, muy bien. Vamos a saludar inicialmente a nuestra compañera Dayana Ramírez Carrillo, una colega docente, asambleísta de la ADE, asesora del Departamento de la Mujer de la CUT a nivel nacional, ¿no? Dayana, como siempre, es una alegría inmensa tenerte por aquí. Muy buenos días, ¿cómo estás? Dayana, tenemos problemas con el sonido tuyo. Vamos a revisar eso y ahorita nos ofreces el saludo. A ver de pronto si nos estás escuchando. Muy bien. Vamos a pasar a saludar a Alejandra Gutiérrez, activista y lideresa de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Contraloría General de la República. Además, otra compañera del colectivo de mujeres de Malú. Aleja, muy bienvenida por acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Fuerte y claro. Ok. Muy buenos días, Sonia Liliana. Buenos días, compañeras. Buenos días para todos los que nos escuchan. Muy agradecida por la invitación. Es un honor para mí estar en este espacio tan enriquecedor. Muchas gracias. No, Aleja, muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Importante también, pues, saludar en este momento a nuestra querida compañera, también una lideresa supremamente extraordinaria, Adana Vargas, abogada, consejera nacional de Juventud por Bogotá, dirigente sindical, ejecutiva de la Confederación Nacional de Trabajadores CGT. Dayana, muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días. Bueno, Sonia, muy buenos días para ti y para todas las compañeras, saludando este espacio del Rincón de Apolonia en este día de conmemoración de la no violencia contra las mujeres. Muy orgullosa de estar acá. Gracias, Dana, gracias. Ahora sí vamos a intentarlo, Dayana, que ya te veo más activa en esa pantalla, ya no estás tan congelada, entonces yo creo que ya el sonido funciona. ¿Cómo amaneces, Dayana? ¿Cómo estás? No te escucho. No, sigues teniendo problemas con el sonido, Dayana, si nos escuchas. Sí, vamos a revisar entonces a ver de pronto si es el micrófono o alguna cosa, a ver si lo logramos, si lo logramos.
Hay otra de las compañeras que en este momento todavía no hace presencia en el panel, pero nos va a estar acompañando a lo largo de la conversa, que es nuestra querida compañera María Cristina Orozco. Ella es una docente y activista sindical desde la región de Cundinamarca. Su presencia pues acaba de ser muy, muy importante. Además, ella es asesora del CEIP de FECODE, creadora y conductora de un espacio informativo muy importante para el Magisterio de Cundinamarca, el Magisterio al Día. Entonces, pues apenas haga presencia María Cristina, también la vamos a saludar. Mientras, ¡ay! Ya llegó María Cristina, qué emoción. María Cris, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, compañeras. ¿Cómo me les va? De verdad, un placer saludarlas. Gracias por aceptar la invitación, María Cris. Entonces, por acá vamos a estar invocando tu presencia precisamente para que nos hagas tus aportes tan importantes. Y vamos a darle una esperita también a Dayana, a ver si precisamente se resuelve su problema con el sonido para que también nos pueda acompañar. Bueno, Yo tengo una dificultad y es que en cualquier momento me llaman para hacerme un examen de laboratorio. Tranquila, María Cris, tranquila. En esos afanes siempre vivimos las mujeres tratando de usar nuestros tiempos para alcanzar con todo, así que no te preocupes, ahí vamos dando los pasos de acuerdo con los tiempos. Dayana, Ok. vamos Bueno, a ¿me ver. escucho ahora sí? Uy, ahora sí, sí, dale, dale. ¿Cómo estás? Ahora Buenos sí. días. Bueno, muy buenos días. Por tercera vez vamos a hacer el intento de saludarlas a todas las personas que se encuentran conectadas. Muy contenta de poder estar en este espacio y más un espacio como el Rincón de Apolonia que me ha permitido conocer a la compañera Sonia desde hace ya un tiempo y no solamente conocerla, sino coincidir en muchas de las actividades y de las acciones que hemos emprendido desde nuestro actuar docente y sindical. Así es, Dayana. Y justamente voy a comenzar contigo, te voy a castigar por lo del sonido, porque precisamente, digamos, por el espacio en la dimensión del trabajo que estás desarrollando como integrante del Departamento de la Mujer de la CUT Nacional, quisiéramos precisamente que nos dieras como un panorama sobre la necesidad que hay en el ámbito sindical de abordar este tema sobre las violencias que se ejercen contra las mujeres en el mundo del trabajo. ¿Qué panorama nos puedes hacer sobre eso, Dayana? Bueno, yo voy a abordar todo este tema de las violencias en el mundo del trabajo desde varias investigaciones que ha realizado la Escuela Nacional Sindical y varios aportes que han hecho como a este ejercicio. Y obviamente al enfoque que ha tenido la central desde la protección y el acompañamiento de el trabajo como un trabajo digno y decente, porque esa es una consigna que es fundamental. Y el primer elemento que quiero tocar es que es necesario o siempre se ha visto la necesidad de abordar este tema en la central, primero porque la violencia contra las mujeres en el mundo del trabajo y en todos los espacios hace parte de una violación a los derechos humanos, ¿cierto? Pero además de eso es una amenaza permanente contra la dignidad, contra la salud, contra la integridad, contra la seguridad de las mujeres. Y ese es un primer punto que me parece fundamental que lo tengamos en cuenta. El segundo punto que me parece también crucial es que tengamos en cuenta que el mundo del trabajo ha adoptado diferentes y múltiples formas de abuso, ¿cierto? De abuso y de violencia. Y entonces ese abuso de poder que se da por parte de los empleadores ha llevado, por ejemplo, a que las mujeres no solamente suframos una gran cantidad de atropellos que van desde lo físico, porque hemos conocido casos de mujeres que han recibido palizas por parte de sus empleadores, sino que además también pasa por esos elementos en los cuales nos encontramos con una cantidad de limitaciones en acceso al mercado laboral, ¿sí? Limitaciones al mercado, en acceder al mercado laboral, a permanecer en el mercado laboral y más grave aún, ¿cierto? Nos limitan el progreso dentro de ese mercado laboral. Y eso es una acción de violencia simbólica que a veces no le paramos muchas bolas, pero que tiene una relevancia gigantesca dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo y el progreso de la mujer dentro del mundo del trabajo. Y acá voy a un elemento importante. Aproximadamente de cada 100 hombres asalariados que existen en el país,
80 mujeres solamente tienen esa posibilidad de acceder a un salario. Y estas cifras variaron significativamente en la época de la pandemia, porque desde la pandemia sufrimos el que estas cifras hayan aumentado, y no hayan aumentado en la cantidad de mujeres que tenemos la posibilidad de recibir un salario, sino que han aumentado en el sentido de que cada vez menos mujeres recibimos un salario y tenemos más ejercicios de informalidad. Entonces, este es un elemento clave. Además, esto está asociado a las dificultades que tenemos en el acceso a la justicia cuando se presentan esas acciones de desprotección y de violencia hacia las mujeres. Hay otro elemento, que es un tercer elemento, que tiene que ver a que se hace necesario que como central, ¿cierto? La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Colombia, y dentro de ellas el trabajo que realiza el Departamento de la Mujer en este espacio, ¿cierto? Realice y tenga un enfoque integrado de la prevención, de la protección, del reconocimiento de las garantías, de las medidas de compensación y de dos palabras que solamente asociamos con el proceso de paz, pero que hacen parte también de un elemento integral dentro de esto, y es todo lo que tiene que ver con las garantías de no repetición, ¿cierto? Y de compensación y no repetición de este tipo de acciones en el mundo laboral. O sea, tenemos ese enfoque y decimos, nuestras políticas públicas deben ser construidas con esta mirada, ¿cierto? Nuestras acciones en el mundo del trabajo deben ser construidas bajo esta mirada, y por eso pues obviamente tenemos que asumirlo como un gran reto como mujeres trabajadoras, pero también como mujeres sindicalistas. Y como precisamente la central no solamente nos aborda como mujeres trabajadoras, sino que además nos aborda en el mundo del trabajo, en el mundo sindical, entonces también tenemos que tener en cuenta que una necesidad que se ha visto representada es que definitivamente la violencia antisindical es una realidad. Y las cifras nos pueden mostrar que hay muchos más hombres que mujeres, digamos, que han sufrido la violencia antisindical según los procesos estadísticos. Sin embargo, sabemos que las mujeres sufrimos una violencia que tiene unas características y tiene unos elementos, ¿cierto?, que son especiales. ¿Sí? Son especiales, ¿por qué? Porque a nosotras no solamente nos violentan desde nuestra acción y política sindical, es decir, no solamente quieren separarnos de todos los elementos de reducción de las actividades sindicales, sino que además de eso, las violencias juegan alrededor de todo lo que tiene que ver con nuestras condiciones de mujer. O sea, no solamente se nos trata de limitar en nuestro proceso de participación política, sino que además de eso, nuestra integridad también se ve ahí supeditada, y esa ha sido una forma de violencia y de acción permanente. Entonces, creo que estas son como las reflexiones de las cuales me gustó, quería partir el día de hoy para que tuviéramos en cuenta sobre cuáles han sido como las miradas también que ha tenido el mundo sindical alrededor de las violencias en el mundo del trabajo. Sí, Dayana, muy completo ese panorama, muchísimas gracias. De verdad que es que no se trata solo de emitir cifras y de pronto ver de manera matemática la proporcionalidad de los números, es que en realidad esos números, detrás de esos números hay unos dramas tremendos sobre cualquier tipo de violencias que se ejercen en el mundo del trabajo contra las mujeres. Y vamos a pensarlo en clave de lo que está diciendo Dayana, de que si bien es cierto, es digamos en ese universo en el cual las mujeres logramos acceder a un trabajo remunerado, que en unos casos más que otros, quizá producto justamente de la lucha y de la organización sindical, hemos accedido en ciertas medidas a unos salarios relativamente dignos, aunque en esa lucha todavía nos falta demasiado. Pues la pregunta es, ¿y qué pasará entonces si allí nomás todas estas cifras, y detrás de esas cifras lo que decimos, los dramas que hay allí, y hay tantos espacios de mucha preocupación, qué pasará en esos otros espacios laborales que no están con ningún tipo de regulación y que por ende, digamos que tienen a las trabajadoras, en este caso, sin digamos que excluir tampoco a los compañeros trabajadores, por supuesto, pero pues en el marco de la reflexión que estamos haciendo acá, estamos poniendo más énfasis en el caso de las mujeres trabajadoras.
qué pasará en esos espacios donde no existe ningún tipo de regulación y no se cumplen, digamos que, ningún tipo de acuerdo que dignifique ese trabajo. Muchísimas gracias, Dayana. Ahorita seguramente vamos a regresar porque vamos a estar muy pendientes de lo que nos están poniendo en el chat de la transmisión en vivo. Yo creo que hay bastantes preguntas y comentarios sobre los cuales vamos a volver en un ratico. Voy a invitar a Alejandra en este momento porque precisamente es importante, ya teniendo ese panorama general que nos ofreció Dayana, pensarnos que, digamos que estamos en una época, particularmente en Colombia, donde hemos avanzado teniendo un gobierno alternativo que, digamos, se ha abalanzado y ha apostado muchísimo por el cambio en esas estructuras de tantas décadas, desde las cuales obviamente, digamos que la clase trabajadora no ha tenido la posibilidad de contar con un gobierno con el que, digamos, de manera auténtica pueda interlocutar. Y en ese sentido, pues se abre una expectativa sobre la cual en los meses de este gobierno, ya bastante tiempo que ha transitado, se ha logrado en algunos sentidos avanzar. Pero en el caso tuyo, Alejandra, precisamente viendo que haces parte de una entidad de carácter nacional, pues obviamente con el apoyo plenamente gubernamental, como es el caso de la Contraloría General de la Nación, ¿cómo se asume desde esa organización sindical el tema de las violencias contra las mujeres en el mundo del trabajo, Alejandra? Bien, para responder este cuestionamiento, esta pregunta, debemos primero señalar que estas violencias contra las mujeres en la Contraloría están revestidas por una carga simbólica que alude a las formas como se realiza esa acción violenta y tiene que ver entonces con exigencias laborales que desconocen las labores de cuidado que desempeñan nuestras trabajadoras, que tienen hijos menores de edad. Además, se ve pues situaciones de miradas incómodas, irrespetuosas, comentarios machistas, sexistas. En últimas, lo que se ve, las violencias que se ven es acoso laboral y violencia sexual. Dentro de los sindicatos, no solo Ascontrol, que es al que pertenezco, sino los demás sindicatos, existen fallas que reflejan una discriminación que desde mi punto de vista también es una manera de violencia que se ha venido llevando a cabo de una manera sistémica en la Contraloría por razones de género, porque existe una escasa y prácticamente nula inclusión de contenidos de género en las agendas sindicales, una exclusión de reivindicaciones específicas de las mujeres en la determinación de objetivos sindicales y una invisibilización de violencia de género. No obstante, pues debo resaltar que desde Ascontrol tenemos 30 regionales, de ellas 18, en 18 regionales existen, son de esas 18 regionales presidentas de junta regional, son 18 mujeres, es decir que un 65% de nuestras afiliadas son mujeres, lo que permite concluir que hemos avanzado un poco en esa inclusión de mujeres en los sindicatos y también en cargos directivos. No obstante, pues esas violencias a las que he aludido son invisibilizadas en la Contraloría y en las organizaciones sindicales, más allá de memorandos repudiando actos violentos, pues no es que se observe más. Existe una resistencia a la inclusión de una agenda de género en nuestras actividades. En los pliegos de condiciones, este tema de inclusión de género y de políticas de no violencia contra la mujer no existe. A pesar de que la organización sindical ha cambiado su discurso un poco y lo ha tratado de volver un poco con inclusión de género, no existen unos compromisos explícitos. Aún persiste la discriminación sistémica por razones de género, que también se reproduce en el movimiento sindical y que tiene que ver con unos orígenes en una construcción social que concibe a la mujer en una posición de subordinación y que pues ha contribuido a una opresión histórica. Existen en nuestras organizaciones sindicales, porque les recuerdo, la Contraloría tiene varios sindicatos, existe una desproporción en el número de mujeres afiliadas y mujeres dirigentes sindicales
en puestos de decisión en la Contraloría. Digamos, yo estoy en la Contraloría delegada para responsabilidad fiscal y allí existen 4 direcciones. De esas, solo una mujer es directora. En la historia de la Contraloría General de la República, solo una mujer ha sido Contralora General de la República. Si tú ves el número de asesoras que existen en la Contraloría, pues es mínimo respecto de asesores hombres que existen allí. Entonces, esta brecha se debe en gran parte a la masculinización de los espacios de representación sindical, que en última son los que determinan las agendas y los estilos de negociación, así como una reproducción de estereotipos de género que dificultan la aceptación de las mujeres como dirigentes sindicales ante una falta de confianza en sus capacidades de liderar propuestas. Todavía es difícil para las mujeres alcanzar áreas estratégicas en los sindicatos, así como avanzar en la pirámide directiva hasta posicionarse en cargos de mando, donde la discriminación pues alcanza una mayor intensidad. Además, incluso cuando las mujeres logran acceder a puestos directivos, estas tienden a ocupar cargos considerados como feminizados. Entonces son las secretarias de educación, las secretarias, las asistentes sociales, en fin. Este techo de cristal pone en evidencia que el poder de las mujeres no es proporcional a su afiliación o membresía y refleja una creencia estereotipada de que las mujeres están en una subalternidad, lo cual coincide con una opinión general en sociedades patriarcales que asocian al poder y al prestigio social con la masculinidad. Debo decir también que aunque hoy las mujeres alcanzan un reconocimiento como integrantes de sindicatos, siguen pendientes su reconocimiento como líderes, constituyendo el desarrollo de liderazgos femeninos uno de los retos pues, más importantes del movimiento sindical. El techo de cristal sindical es particularmente crítico, puesto que mientras no existe una masa crítica de mujeres involucradas en puestos de toma de decisiones y en negociación colectiva, pues no se puede esperar una transversalización del enfoque de género en las políticas sindicales internas o que la agenda sindical priorice esos problemas que ellas enfrentan. Por último, quisiera concluir que para las mujeres la participación sindical contribuye a aumentar su visibilidad y fuerza política, a mejorar su remuneración, su protección social, su trato laboral, así como también generar canales de formación y liderazgo. Para los sindicatos, por su parte, pues la inclusión de esas mujeres, de esa participación femenina, reporta una renovación en sus visiones, en sus capacidades, estrategias de liderazgo y contribuye a la profundización de la democracia interna en los sindicatos, incrementando un poco en la flexibilidad y coherencia de las organizaciones. Es así que pues concluyo que el trabajo es grande para las organizaciones sindicales y para nosotras en la manera como accedemos a estas organizaciones. Uy, Alejandra, muchísimas gracias. Muy, muy precisas esas reflexiones, porque en fechas como estas es donde vale problematizar todo ello. Es que sí, la sociedad ha abierto campo y en el espacio del trabajo remunerado, sí, si bien es cierto que se pueden revisar las experiencias y uno va viendo que cada vez hay un porcentaje de mayor participación de las mujeres y demás, pero ese peso de la cultura machista y patriarcal impide que esos avances sean realmente significativos ya en términos de asumir cargos de dirigencia, cargos de liderazgo, cargos en los cuales las mujeres sean las que precisamente ofrezcan las pautas de organización, en este caso sindical, empresarial, de cualquier modo, en donde los hombres estén en un lugar secundario. Hay mucha resistencia desde esa cultura machista y patriarcal a que los hombres sean relegados a esos lugares secundarios. Quieren que participemos, quieren que estemos presentes, hasta ahí no hay problema, pero cuando se empieza a pisar ese callo
del liderazgo y de estar en el primer lugar dando la pauta de lo que se hace, ahí es donde comienza el problema. Ahí es donde realmente tenemos que problematizar lo que pasa en el mundo del trabajo y la condición de las mujeres. María Cris, ya que te veo por aquí, precisamente la perspectiva de esa organización sindical, en el caso del magisterio, en cabeza de FECODE, pues también ha abordado mucho este tema. Es importante reconocerlo. La federación se ha dado a la tarea desde hace varios años, digamos, de implementar debates, de generar algunas acciones específicas. Sin embargo, ahorita desde tu trabajo como asesora del CEID, ¿en cuáles acciones crees que se ha avanzado más y cuáles todavía pueden constituir unos retos pendientes, María Cris? Bueno, nuevamente buenos días a todas mis compañeras y a quienes se conectan con este importante programa hoy 25 de noviembre, en el que precisamente estamos dialogando y analizando todo lo que tiene que ver con el rechazo a las diferentes formas de violencia que desafortunadamente se han instaurado desde el patriarcado, desde el modelo económico y político en la sociedad, y de la cual las mujeres hemos llevado la peor parte, en el sentido de que no se nos reconoce y que esa vulneración a nuestros derechos, esa violación a nuestros derechos se da en los diferentes espacios. Desafortunadamente se dan en la casa, en el trabajo, en la calle, en los diferentes escenarios. Las niñas y las mujeres siempre somos vulnerables y somos objeto de diferentes formas de violencia, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia vicaria, las diferentes formas económicas, todas las violencias que desafortunadamente pues hacen mella en nuestra vida, en nuestra salud mental, en nuestras posibilidades como seres humanos, porque pareciese que los derechos de las mujeres fueran derechos de segundo orden y fueran los mismos derechos humanos que tenemos como seres humanos, hombres y mujeres. Desde lo pedagógico, desde FECODE, como tú bien resaltas, se ha venido haciendo un trabajo muy fuerte desde hace muchas décadas por reivindicar la participación de las mujeres, los derechos de las mujeres. Sin embargo, tenemos mucho camino por andar. Efectivamente, si uno mira la historia de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, ¿cuántas mujeres han podido ser presidentes de esta importante organización? Hay algunos cargos que pareciese que, como ustedes lo estaban planteando, quienes me han antecedido lo estaban planteando, pareciese que solamente pudiesen ser ejercidos por hombres. Y es cierto, bienvenida a la participación de las mujeres siempre y cuando no pretendan acceder a los cargos de poder y de dirección, que tienen esos cargos secundarios. Si vamos a las rectorías de los colegios, la gran mayoría de las instituciones educativas tienen... Ay, se nos fue María Cristina. Vamos a ver si retomamos la comunicación con ella, porque es que sí, el magisterio también es otro campo bien complejo para hablar de todas estas violencias contra las mujeres. Mientras de pronto María Cristina logra retomar su sonido, vamos a hablar con Danita, si les parece, Dana, porque bueno, desde esa mirada jurídica, digamos que hay ciertos puntos clave en términos de la legislación que tenemos actualmente para garantizar espacios laborales libres de violencias. Ay, bueno, María Cris ya regresó, vamos a esperar que María Cris... Sí, es que estoy aquí en la calle, estoy en la calle y el internet me está saboteando. Fresca, fresca. Entonces, es que hasta el internet nos sabotea a las mujeres, tranquila. No, exacto. Ya estamos ni siquiera el internet no respeta. Eso por todos lados, dale. por todos lados. La tecnología también nos falta respeto. Entonces, como decía, si vamos a mirar en las instituciones educativas, en la gran mayoría de las instituciones educativas, los rectores son hombres y la gran mayoría son mujeres coordinadoras, por ejemplo. Uno observa que hay un gran número de mujeres coordinadoras, pero rectoras son menos. Si vemos, por ejemplo, lo que pasa en las instituciones educativas, por ejemplo, con el tema del gobierno escolar, con las personerías escolares, es difícil que las chicas se animen a participar, y cuando se animan a participar también es difícil que sean elegidas, porque esa mentalidad patriarcal de que esos cargos de dirección y esos cargos de poder y de representación como que deben ser ejercidos por hombres. Entonces sí hemos tenido avances producto de las luchas arduas que hemos dado a las mujeres, pero repito, tenemos un arduo camino por recorrer, muchísimo por hacer, desde la familia, desde las escuelas, desde los diferentes espacios, para reconocernos, para
posicionarnos para hacer valer nuestra voz, hacer valer nuestras capacidades para arriesgarnos a asumir esos cargos de dirección y de poder y ejercerlos con autonomía, ¿no? Porque en lo político es muy cotidiano que los políticos que ya están vetados y no pueden ya candidatizarse, entonces candidatizan a las esposas, a las compañeras, a mujeres, pero uno sabe que al final estas mujeres desafortunadamente van a hacer lo que esos hombres que están detrás las han colocado ahí para poder seguir o mantenerse en el poder. Entonces sí tenemos mucho trabajo por hacer, mucho trabajo político, mucho trabajo en el hogar, con las niñas y con los niños, y la institución educativa juega un papel muy importante. Hay que descolonizar el lenguaje. Maturana dice que el lenguaje es desafortunadamente la herramienta con la cual se estigmatiza y se rotula y se excluye. La biología humana pues nos hace seres sentipensantes y en igualdad de condiciones con los hombres. Sin embargo, pareciese que los hombres son los de la racionalidad y los de la parte fuerte, y que las mujeres estamos solamente designadas para la parte emocional, y entonces pues desde ahí inicia todo ese proceso de discriminación, de exclusión y de considerar que hay ciertos cargos que son, sobre todo los del cuidado, que son para las mujeres, y los demás que son pues para los hombres. Vale, María Cris, muchas gracias. Sí, definitivamente esa tarea de derribar esos estereotipos de género está pendiente. Y obviamente sí, la escuela tiene un papel muy importante en todo ello, pero también la familia, pero también la sociedad en su conjunto. Digamos que la escuela no es la única responsable de hacer esa tarea. Mil y mil gracias, María Así Cris. es. Muy bien. Bueno, Dana, muchísimas gracias. ahora sí, entonces vamos contigo para precisamente pensarnos desde el plano de lo jurídico esos puntos clave en términos de la legislación que tenemos actualmente, pues que ofrecen ciertas garantías de los espacios laborales libres de violencias para las mujeres, pero ¿realmente esto se está cumpliendo? ¿Cómo se articulan esos esfuerzos con lo que se hace en el contexto internacional, Dana? Bueno, Sonia, aquí hay varios puntos muy importantes, y es que la legislación colombiana nos ofrece, en primer lugar, pues lo que sería la ley 1010 de acoso laboral, ¿sí? Pues ahí enmarca un poco lo que trata el acoso laboral, el acoso sexual, y de una u otra forma, pues exhorta a las autoridades del sistema penal para adoptar este tipo de situaciones. Pero ¿qué está pasando, Sonia y compañeras, acá? Que en el sistema penal, pues las víctimas están revictimizando, ¿sí? Damos con fiscales o damos con casas de justicia en las cuales pues de una u otra forma invisibilizan ese sentir de una mujer violentada, o de una u otra forma utilizan mecanismos para que más bien ella desista de esa denuncia y desista pues de pronto de culpar al agresor. ¿Por qué? Porque por lo general también estamos en un sistema penal demasiado patriarcal, o en el cual está dirigido por fiscales hombres, o se supone que pues también están las mujeres allí, pero pues ya también he escuchado escenarios donde las mismas mujeres dicen como, pero eso es normal, pero usted tiene que atender a los hombres, pero es que es su jefe. Entonces, pues yo creo que sí tenemos también, si bien unas garantías jurídicas que se han adquirido por un desarrollo jurisprudencial de pronto a nivel laboral, sí todavía el sistema es bastante ineficaz para lo que puede significar en una mujer trabajadora o en una mujer un caso de violencia sexual o de acoso. Hemos tenido también un desarrollo jurisprudencial importante. Este año, pues, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emite la sentencia 124, en la cual, pues, narra un caso bastante complejo de unas compañeras trabajadoras de la ciudad de Bucaramanga, donde le pone más o menos freno a este tipo de situaciones. Y es un precedente histórico para nosotras las mujeres, porque pues básicamente lo que nos dice esta misma sentencia es que en muchos escenarios del trabajo las mujeres estamos de una u otra forma en algunas condiciones que nos obligan a acceder a esas prácticas de poder que hay, digamos con jefes inmediatos o con personas que ostenten poder en el caso de espacios políticos, ¿sí? Para acceder de pronto a sus pretensiones divinidosas y demás, porque por ejemplo se evidenciaba el caso de una mujer que pues es cabeza de hogar y no tiene otra opción que ese trabajo. Entonces, si su jefe empieza a tener acercamientos con ella, por más que ella no desee o no haya un consentimiento
para recibir ese tipo de, comillas, halagos y tocamientos, de una u otra forma se va a ver obligada a aceptarlos y a recibirlos por conservar el trabajo. Entonces realmente es gravísimo lo que ocurre en el mundo del trabajo en las mujeres, porque pues muchas veces hay mujeres, y lo he visto, lo he evidenciado sobre todo en el sector penitenciario también, que es donde laboro, pues que de pronto los mandos o los altos mandos, pues con el cuerpo de custodia, con el personal administrativo, pues ejerce este tipo de conductas y sabe que pues realmente va a haber una impunidad en lo que significa, en lo que sería jurídicamente hablando, porque también los procesos disciplinarios de las entidades, pues de una u otra forma, lo que hacen es revictimizar este tipo también de situaciones, porque llaman al compañero, listo, dígale al compañero que qué es lo que le está haciendo. Pues imagínense pues ese proceso para una mujer que está siendo violentada. Entonces, pues realmente es importante también exaltar la labor que hizo en cierta forma la Organización Internacional del Trabajo con el convenio 190. El convenio 190 pues tiene unas recomendaciones importantísimas, unas definiciones de lo que es el acoso sexual, el acoso laboral, el acoso por género y unas recomendaciones en el mundo del trabajo. Tenemos una directriz internacional, para mi punto de vista, bastante evolucionada de lo que hay ahorita, pero pues en Colombia no se ha ratificado este convenio 190. Yo creo que esa tiene que ser una de las exigencias en la movilización del día de hoy, que se ratifique el convenio 190 ya, porque creo que es esencial en el marco de las relaciones laborales, para cuidar de las mujeres en el mundo del trabajo y también para crear conciencia en el sistema patriarcal, pues de que ya no es una relación laboral sin nosotras, ya no es una relación laboral sin dignidad donde nos estén atropellando a nosotras. Cabe resaltar pues también que el sistema jurídico también se queda corto en cuanto a las quejas, por ejemplo, de las mujeres cuando pues son recargadas por trabajo no remunerado o por trabajo remunerado, en el cual siempre se evidencia en la mayoría de veces que a las mujeres nos pagan menos que a los hombres y ejercemos las mismas funciones y labores. Entonces, digamos que al momento de acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, que sería por una demanda de nivelación salarial, es mucho más difícil y mucho más complejo, pues de pronto que haya un caso de justicia en esta situación. Entonces, para finalizar, mi exhorto pues esta movilización de hoy, que uno de los pedimentos sea la ratificación del convenio 190, compañeras, y me alegra mucho haber compartido este espacio con ustedes. Gracias, Sonia, y al Rincón de Apolonia por este espacio. No, de verdad, mujeres, que para mí es un honor que hayan atendido este llamado. En el chat de la transmisión, más que preguntas, hay muchos comentarios y reconocimientos por los importantes aportes que ustedes hicieron en el programa de hoy. Evidentemente, Dana cierra con una consigna que tiene que ser clave hoy en las movilizaciones y todo el tiempo, y en los pliegos de peticiones que tenemos en las organizaciones sindicales, y es esa ratificación del convenio 190. Seguir trabajando con digamos que toda la actitud y el reconocimiento para todas esas lideresas que nos han permitido hoy salir a la plaza, tener manifestaciones donde las mujeres estemos en las calles, donde precisamente abordemos estos temas con nuestra voz, no tengamos precisamente la necesidad de tener interlocutores hombres para que lo hagan por nosotras. Tenemos la voz, tenemos la decisión, tenemos la trayectoria, tenemos la preparación para hacerlo nosotras también. Un inmenso abrazo para ustedes, y esto también, evidentemente, con toda seguridad, va a ser uno de los puntos de debate central en nuestro próximo Congreso de la Mujer Trabajadora de la CUT, que va a desarrollarse el próximo año en el mes de febrero, y en general en el marco del Congreso de la CUT, que también se va a desarrollar en el primer semestre del próximo año. Un abrazo inmenso y muy fraterno, y espero encontrármelas en un ratico en la plaza. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo también. Gracias, feliz día. Gracias. Muy bien. Digamos que ahí ya tenemos una ambientación muy chévere. Ahorita estaba precisamente proyectándose la invitación que hacemos desde el colectivo de mujeres de Malú a participar de las movilizaciones que se van a desarrollar. El punto de encuentro sobre las 12 del mediodía. Igual muchos colectivos y organizaciones de mujeres tienen unos puntos de encuentro en sus barrios, en sus localidades. Entonces es muy importante que nos vinculemos de manera muy activa a todas las actividades que se van a desarrollar en el marco de este 25 de noviembre, el Día de la
eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Y por supuesto que esto no deja de lado otra invitación que está de manera muy especial también de parte del equipo de Renovación Magisterial, de sus equipos aliados, del colectivo de mujeres de Malú, alrededor del Día Mundial para la solidaridad con Palestina. Evidentemente, este es un tema que también nos toca como mujeres, pero también como humanidad. Esta cita es el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Entonces, también una invitación muy, muy especial para que participemos de este espacio.